Ok. Bueno, en pruebas especiales, pues, ¿qué se va a ver? Examen de líquido cefalorraquídeo, que es una de las preguntas más comunes que vienen en el examen. Perfil tiroideo también. Vienen algunas enfermedades raras con Hashimoto, algunos vienen. ¿Qué otra cosa viene? Pues viene algunas estudios especiales como es espermatobioscopía, tamiz metabólico, marcadores tumorales, examen coprológico, algunas condiciones preanalíticas y analíticas tanto del examen. Y entonces, pues vamos a comenzar con lo que es el examen de líquido cefalorraquídeo. Pues como podemos observar, la muestra siempre se va a obtener por punción lumbar. La punción lumbar, pues obviamente normalmente la hace un médico, pero también nosotros los químicos la podemos aprender a realizarla. Normalmente una punción lumbar la voy a obtener a partir de ¿qué? La voy a obtener a partir de, obviamente, del líquido cefalorraquídeo que está entre esa división entre la médula espinal y o sea, se podría decir que es el canal donde está la médula espinal y se almacena ahí ese líquido cefalorraquídeo. ¿En qué tubo lo voy a tomar? Lo voy a tomar en un tubo que no tiene ningún anticoagulante y que no tiene ningún preservativo. Absolutamente, si en el examen les llegaran a preguntar que si ustedes no tienen ese tipo de tubo, pues ustedes pueden ocupar un tubo rojo de manera no, como si estuviera tomando yo una muestra normal. Ok. Normalmente para una punción lumbar se toman 3 tubos, un examen químico donde voy a evaluar qué, proteínas y glucosa, un examen microbiológico donde voy a aislar bacterias de interés, tanto en medios diferenciales como en medios selectivos, y un examen citológico ya puede ser que yo lo pase a través de un citómetro o un equipo de hematología para determinar neutrófilos y polimorfonucleares y mononucleares. Normalmente estas muestras son altamente infecciosas y deben manejarse con precaución. O sea, una muestra de líquido cefalorraquídeo, si les llegaran a preguntar en qué tipo de campana de bioseguridad ustedes ocuparían esta parte a la hora de procesar una muestra de LCR, ¿qué tipo de campana de bioseguridad utilizaría? De luz ultravioleta. Luz ultravioleta, seguro. Recuerda que la OMS dice que debe ser una campana de bioseguridad clase 2. Ok. Una campana de bioseguridad de clase 2, pues obviamente es de la mayoría de las altamente infecciosas y pues obviamente se puede dar en parte de las preguntas que pueden llegar a venir en el examen. Ok, lo siguiente que vamos a ver en el examen químico, pues obviamente como les decía, aquí se va a obtener proteínas y glucosa. Proteínas y glucosa, pues obviamente pueden partir aparte. Recordemos que hay bacterias que les gusta consumir proteínas y por eso gracias a la inflamación que hay en la médula ósea, pues obviamente hay esta pigmentación clásica de este examen, de este líquido cefalorraquídeo. Recuerden que el líquido cefalorraquídeo se puede ver turbio, medio turbio y claro, obviamente, dependiendo de qué tipo de patología esté hablando, si es una micótica, si es una bacteriana o si es una viral. Normalmente las proteínas, dependiendo del caso, se van a elevar. En casos de infecciones y meningitis, esclerosis múltiple y tumores del sistema nervioso central. Recordemos que las proteínas juegan un papel súper importante a la hora de los tumores del nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque recordemos que la mayoría del líquido hace que la médula se inflame, entonces va a haber una expresión alta de proteínas, va a haber en la esclerosis múltiple pasa lo mismo, pero es una enfermedad autoinmune, ciertas infecciones y meningitis. Recordemos que la más común que se puede dar por meningitis es Neisseria meningitidis. Y en la glucosa que voy a ver, recordemos que en la glucosa lo único que voy a ver es
Recordemos que hay bacterias que les gusta fermentar carbohidratos o degradar carbohidratos, como son algunas enterobacterias, como les es Escherichia coli, la más común, pero también hay otro tipo de bacterias que pueden degradar carbohidratos y por eso la glucosa se eleva a la hora de una infección por líquido cefalorraquídeo. Normalmente cuando hay mentí. La glucosa normalmente cuando yo estoy evaluando examen cefalorraquídeo va a estar entre el 60 y el 70% de los valores en sangre. Recordemos que los valores normales en sangre de cuánto van de 70 a 110. Entonces, pues obviamente aquí debo de observar que solo tengo el 70% de la glucosa y como les decía, hay bacterias que degradan carbohidratos, entonces en este caso se me va a disminuir un poquito la glucosa, porque esas bacterias se están alimentando de esa glucosa que está en torrente sanguíneo y en el líquido cefalorraquídeo. Ok. Normalmente cuando hay una glucosa baja, pues obviamente estoy hablando de una meningitis bacteriana por Neisseria meningitidis, la más común. Ciertos tumores o inflamación también puede ser una de las más comunes. Y en el examen citológico, pues obviamente que voy a ver leucocitos, ya sean mononucleares o polimorfonucleares. Recordemos también que dependiendo del tipo de infección que yo presente, voy a ver el tipo de, ya sean polinucleares, polimorfonucleares o mononucleares. Normalmente los puedo ver en el examen de líquido de cefalorraquídeo, pues obviamente a través de una tinción de Wright, y se hace un conteo en porcentaje de linfocitos y neutrófilos. Normalmente los valores elevados de leucocitos indican meningitis infecciosa o inflamación. Ok. En el examen microbiológico se utilizan ciertas tinciones. La más común que le llegan a preguntar en el examen son en la primera que es la tinta china, tinción negativa, o de qué otra forma le podemos llamar a la tinta china, o que con qué otra cosa se puede hacer. ¿Alguien que me pueda decir? La tinta china, pues obviamente se hace con tinta china, pero aparte yo la puedo hacer con eosina nigrosina. Si la opción no viene tinta china, puedo verla como eosina nigrosina o la más como la que vino en esta vez del examen, pues es una tinción negativa. Normalmente también se utiliza la tinción de Sil-Nielsen para ciertas micobacterias como Mycobacterium tuberculosis, tanto el líquido cefalorraquídeo, la tinción de Gram también para bacterias y algunos hongos en líquido cefalorraquídeo, y la tinción de Wright, pues observación para el conteo diferencial, para diferenciar tanto mononucleares como polimorfonucleares. Ok. ¿Qué voy a interpretar en el resultado? Pues obviamente el aspecto, la glucosa, las proteínas, los leucocitos, que es el diferencial, y que tantito, un momentito. Ok. Seguimos interpretando el examen del líquido cefalorraquídeo. Siempre se va el aspecto, ya sea con turbidez, sin turbidez, opaco o turbio. Normalmente cuando yo tengo una meningitis viral, recordemos que no estoy ni alterando las proteínas. ¿Por qué? Porque es un virus y recordemos que no hay síntomas, ni hay cualquier agente patógeno que degrade estas proteínas o que esté consumiendo glucosa para hacerlo turbio. Normalmente en una meningitis viral, ya sea por un SIDA o ya sea por por cualquier otro factor, como sea cualquier otro virus, que puede llegar a, a afectar médula ósea, pues obviamente lo voy a ver claro y sin turbidez.
La glucosa va de 45 a 80 miligramos. La meningitis, pues obviamente va a estar, la viral, pues obviamente normal. Las proteínas pueden estar normal o ligeramente elevadas. Y en el diferencial, pues obviamente voy a ver linfocitos y monocitos, que los llamamos como mejormente les podrían venir en el examen, que son mononucleares. Meningitis bacteriana, pues obviamente si voy a ver un líquido cefalorraquídeo turbio, te voy a ver la glucosa disminuida, las proteínas van a estar extremadamente elevadas, hasta algunas veces se puede hacer como chicloso líquido cefalorraquídeo y normalmente no se recomienda que uno lo pase a nuestro equipo de biometría hemática porque se llega a tapar. Y hay otra cosa bien interesante con los leucocitos que están súper elevados, van a predominar los neutrófilos que son polimorfonucleares. Y en la meningitis micótica, pues obviamente que voy a ver, el líquido cefalorraquídeo va a estar opaco, la glucosa igualmente va a estar baja, porque recordemos que a los hongos les gusta el azúcar y obviamente por ende va a haber presencia de esta glucosa que va a estar baja. Las proteínas van a estar elevadas, los leucocitos van a estar elevados y va a haber el diferencial, van a haber mononucleares. De líquido cefalorraquídeo pueden llegar a presentarse pues de 2 a 3 preguntas en el examen y es en base a esta tablita. Normalmente lo que les preguntan es un casito clínico y ustedes no me lean el casito clínico. El tip aquí es el siguiente, que yo no me voy a ir con lo que me diga el caso clínico y que juegue conmigo el examen. Ustedes se van a ir directamente a los datos del laboratorio porque eso es lo que nos interesa para llegar al resultado del tipo de meningitis que está presentando mi paciente. ¿Sale? Ok. Bueno, una de las enfermedades raras que yo no conocía realmente es la enfermedad de Addison. Es un trastorno hipofuncionante insidioso en general progresivo de la corteza suprarrenal. Es una alteración de las glándulas suprarrenales. Normalmente puede desencadenar crisis suprarrenal, un colapso cardiovascular, pero lo que se me hace interesante de este tipo de enfermedades, pues es que se divide, recordemos que la mayoría de las hormonas tienen un eje hipotálamo, hipoficiario y gonadal, en este caso tiene 2 ejes, a través, pues obviamente si es relacionado con las gónadas, tanto como ovarios como espermatozoides, pues obviamente vamos a ver estradiol, folículo estimulante, luteinizante y progesterona, es lo que voy a ver ustedes siempre dense cuenta de qué les está preguntando, si ustedes ven estradiol en la enfermedad de Addison, porque venían 2 preguntas de la enfermedad de Addison. Si es del eje hipoficiario hipotálamo hipoficiario gonadal, obviamente estoy hablando de estradiol, folículo estimulante, luteinizante y progesterona. Pero si estoy hablando del eje hipotálamo hipoficiario adrenal, voy a estar hablando de corticotropina y de cortisol elevado. Normalmente recordemos que el cortisol pues nos hace daño a todos y obviamente es la hormona del estrés. Estas personas que tienen enfermedad de Addison no tienen una razón de ser. Literalmente es una enfermedad que normalmente no está determinada la causa y pues obviamente como se dan cuenta tiene 2 ejes, tanto que puede llegar a afectar la reproducción como puede llegar a alterar otro tipo de estructuras que vemos aquí. Normalmente una persona que tiene enfermedad de Addison se ve de esta manera y pues obviamente el siguiente que tenemos pues obviamente es el síndrome de Cushing. Todos hemos escuchado hablar del síndrome de Cushing. Una persona que está expuesta a una carga excesiva de esteroides, prednisolona, betametasona, salbutamol, cualquier tipo de corticoides relacionados, pues obviamente me pueden desencadenar un síndrome de Cushing. Normalmente una persona que tiene síndrome de Cushing está inmunosuprimida también, y pues obviamente también es se podría decir que hay una producción hipoficiaria excesiva de la hormona adrenocorticotrópica y en general es secundaria la presencia de un adenoma hipoficiario. Ok, cuando yo no tengo la causa de los medicamentos, pues obviamente una persona que tiene estos síntomas y estas características que hace que sospechemos de una enfermedad de Cushing, es porque tiene un tumor en la glándula hipófisis. Es un tumor muy pequeño, normalmente no se puede operar. No sé si han visto Grey's Anatomy, que tiene un adenoma hipoficiario.
y el doctor Shepard pues trata de extraerlo y pues obviamente no se puede. ¿Por qué? Porque la hipófisis pues está detrás del corazón, literalmente, y es muy difícil de tratar esta enfermedad, puede llegar a tener sus complicaciones. Lo del diagnóstico les pide condiciones preanalíticas del diagnóstico, es determinación de cortisol libre en orina de 24 horas, pero viene otra cosa bien interesante, que les pide en qué tipo de muestra se la pueden tomar, que es en una muestra de saliva a las 8 de la noche. Normalmente la enfermedad de Cushing, pues obviamente podría estar relacionada también con enfermedades genéticas también, pero si tenemos el factor de los medicamentos, si tenemos el factor de la producción excesiva de la hormona ACTH, pues obviamente estamos hablando de una enfermedad de Cushing inminentemente. O sea, si tenemos el factor de los medicamentos, que a mí esto se me hace súper interesante. Ok. El perfil tiroideo, ¿qué va a evaluar? Tenemos 3 hormonas. La hormona estimulante de la tiroides, que es la famosísima TSH, es producida por la glándula hipófisis. Normalmente, si se dan cuenta, toda hormona que nosotros estamos viendo está relacionada con la hipófisis. Hasta la mayoría de las hormonas que vemos en el perfil hormonal de una mujer tienen su eje, que más adelante lo vamos a ver. Y obviamente recordemos que aquí también debe de haber un ayuno de 12 horas mínimamente para evitar lipemia. ¿Por qué? Porque recordemos que los resultados se me pueden alterar por una lipemia, ¿sale? Ok, la T4 total o T4 libre, igualmente secretada por la glándula tiroides, a comparación de la hormona estimulante, pues obviamente es producida por la glándula hipófisis. La T4 total es que tiene baja actividad biológica y la T4 libre es la tiene actividad biológica y es de mayor valor diagnóstico, normalmente la que se determina para hacer un diagnóstico tanto de un hipertiroidismo como de un hipotiroidismo, pues obviamente es la T4 libre. Normalmente recuerden que esta parte de la tiroides regula varios procesos de nuestro cuerpo humano. Por ejemplo, normalmente una persona que vive con la tiroides, pues obviamente tiene varios desbalances como caída de pelo, como metabolismo lento, bradicardia. Normalmente una persona que llega a tener tiroides puede llegar a tener taquicardias en la noche, y si se dan cuenta, la tiroides es muy importante para regular todos nuestros sistemas. Ok. La T3, la triiodotironina, normalmente igualmente es secretada por la tiroides, son muy bajas concentraciones en sangre, pero la fracción libre igualmente tiene una mayor actividad biológica. Ok, ¿cómo voy a interpretar el perfil tiroideo? Normalmente cuando yo tengo del perfil tiroideo no les llegan a preguntar tanto y viene a lo mejor una o dos, pero no, ya no les preguntan de hipotiroidismo subclínico ni de hipertiroidismo. Los que les preguntan son enfermedades autoinmunes, por ejemplo, hipotiroidismo normal, que les pueden llegar a preguntar ciertos signos y síntomas que ahorita los vamos a ver. La TSH, ¿cómo la voy a encontrar? La voy a encontrar alta, la T4 la voy a encontrar normal, la T3 la voy a encontrar normal, y pues obviamente aquí estoy viendo que tengo un hipotiroidismo subclínico. La TSH está alta, baja o normal. Igualmente la T3 y la T4 puede estar baja o normal y estoy viendo un hipotiroidismo. Cuando tengo TSH baja y las T3 y la T4, pues obviamente estoy hablando de un hipertiroidismo. Recordemos que aquí es completamente lo opuesto cuando estamos hablando de hiper y hipo. Hipo, pues obviamente lo encontramos como alto, y hiper, pues obviamente lo encontramos como bajo. Normalmente cuando yo tengo una falla secundaria en la glándula hipófisis, que es que tengo alguna adenoma o que tengo alguna alteración en ese eje, entonces pues obviamente voy a encontrar a las 3, pues obviamente completamente disminuidas. Ok. En el perfil tiroideo, pues obviamente voy a encontrar la siguiente pregunta, que tengo un paciente de 65 años que presenta hipotiroidismo como diagnóstico. ¿Cuáles son los signos y síntomas que presenta un paciente con hipotiroidismo, bradicardia y metabolismo lento? Un paciente también que tiene hipotiroidismo, la piel pues obviamente no se regula de la manera correcta como debería ser. Normalmente es que tiene mi piel seca y áspera y mixedema, pero los que vienen en el examen es bradicardia y metabolismo lento.
El siguiente que tenemos aquí, pues obviamente es la famosísima tiroiditis de Hashimoto. No sé si alguien habrá escuchado hablar de ella. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad, pues obviamente autoinmune. El diagnóstico les preguntan qué van a encontrar elevado. La TSH está alta, la T3 está elevada y la T4 está elevada. Pero recordemos que para descartar el diagnóstico de una tiroiditis de Hashimoto como es una enfermedad autoinmune, pues tengo que hacer una prueba de anticuerpos, autoanticuerpos tiroideos para descartar esta tiroiditis de Hashimoto, ¿sale? Normalmente la tiroiditis de Hashimoto había estado viendo que estaba desencadenándose gracias a la vacuna de COVID. ¿Ustedes creen eso o creen que sea solo un mito? ¿O que solo ya fue un detonante? Puede ser un detonante, pero no creo que sea, más bien siento que es un mito. Ay, por dos, la verdad. O sea, es que yo de verdad agradezco estar viva después de que dijeron que la vacuna AstraZeneca causaba infartos. A mí me pusieron hasta 3, pero bueno, aquí sí. Ok. Entonces, continuamos. Esas son las que vienen en el examen, estas dos preguntitas de perfil tiroideo vienen, pero viene el perfil ovárico. Del perfil ovárico es la misma pregunta, con diferente, se podría decir, target, el diferente objetivo, se podría decir, es la misma pregunta y la misma respuesta, pero nada más el examen trata de jugar con tu mentecita. Ok, recordemos algo bien importante. Para que nosotros tengamos una función ovárica adecuada, pues obviamente tenemos el mismo eje que veíamos al principio con la enfermedad de Addison. Tenemos nuestro eje, como lo vemos, hipotálamo, hipófisis, y aquí en este caso son ovarios o gonadal, que lo veíamos al principio. ¿Y qué pasa aquí? La hormona liberadora de gonadotropina, pues obviamente, ¿qué va a hacer? Va a hacer una estimulación hacia la hipófisis, va a haber estrógenos y progesterona, va a haber luteinizante, que va a hacer que haga la formación de cuerpo lúteo, y de ahí venga la producción de estrógenos y progesterona, la producción de hormona folículo estimulante para la maduración de folículos en los ovarios, y recordemos que esto es muy importante para la reproducción de la mujer. Normalmente recordemos que la hormona folículo estimulante es secretada por la glándula hipófisis, es la hormona estimulante de los folículos primordiales ováricos, o sea, ¿quién es? Es la que va a madurar esa célula, o sea, nuestra célula madre, para hacer los famosos folículos que se hacen cada mes. Normalmente, en el caso de los varones, pues obviamente va a estar estimular a las células de los testículos para producción de espermatozoides, y en mujeres, pues obviamente las vemos en varias fases. Bajas durante la niñez. Recordemos que cuando una niña tiene una maduración sexual precoz, pues obviamente pueden incrementar gracias a esa maduración sexual precoz. Se van a incrementar al inicio de la pubertad, que es entre 10 y los 11 años. Hasta 13 ahora, hasta los 15 se podría decir, y obviamente el pico máximo va a ser en la menopausia. O sea, en una persona que está menopáusica y puede llegar a tener este pico, pues obviamente es que ya está en los 50, 56 años, y pues obviamente es su pico máximo. Normalmente la hormona folículo estimulante la vemos de 4.7 a 21.5 y no se requiere ayuno. La recolección es en tubo rojo o dorado, y como les decía, incremento en la menopausia, pubertad precoz, como les decía, que hay pubertad a partir de los 9 años. Una falla hipoficiaria también me podría dar, pero cuando yo voy a ver una disminución es que no hay producción de óvulos, o sea que la mujer no está ovulando, una falla hipoficiaria y el embarazo. Ok. Un maestro me decía lo siguiente: cuando hay embarazo, la persona pues obviamente no va a tener la hormona folículo estimulante. ¿Por qué? Porque ya cree una sola célula a partir de qué? De la fecundación. Entonces, cuando yo estoy embarazada, ¿qué va a pasar? La hormona folículo estimulante va a disminuir significativamente. ¿Por qué? Porque estoy creando una nueva vida a partir de esta cosa que se llama fecundación. Ok.
La hormona luteinizante, pues obviamente igualmente es secretada por la glándula hipófisis, es la que esta promueve la ovulación, como veíamos anteriormente. La folículo estimulante es aquella que va a promover la formación de los folículos. Normalmente, en el caso de las mujeres, pues va a promover la ovulación, que es cada mes, y si no hay fecundación, pues obviamente va a haber la menstruación. Y después va a haber estimulación de las células de Leydig, perdón, las células de Leydig son para producir testosterona. En mujeres, pues obviamente las concentraciones en sangre son elevadas durante la menstruación significativamente, y en la menopausia, pues obviamente van a dar un pico igualmente que la hormona folículo estimulante a la hora de tener algún proceso de menopausia. Perdón. Ok, como les decía, normalmente una mujer fértil va de 5 a 25, no hay ayuno, y aquí obviamente cuando se ve incrementada es que no estoy ovulando, tengo síndrome de ovario poliquístico, que normalmente las personas, bueno, yo soy una persona que vive con síndrome de ovario poliquístico, pero ya me estoy tratando, el síndrome de Turner también. Y no sé si recuerdan que durante los Juegos Olímpicos se vio el caso de una chica que tenía síndrome de Turner, que solo... Adelante. Adelante, químico. Creo que se le activó el micrófono a Luis. Ok. Bueno, durante los Juegos Olímpicos estuvo viendo esta parte de que esta chica de boxeo tenía síndrome de Turner porque solo tenía un cromosoma X, y pues por ende tenía una cosa que se llama, esto es el síndrome de Turner, que tienen mucha más fuerza que una mujer normal. Estaban diciendo que era hombre, pero biológicamente pues no. Hay un casito bien interesante en la escuela donde yo trabajo, pues a las niñas les han inculcado de que esta chica que tiene síndrome de Turner en los Juegos Olímpicos es hombre. Creo que es falta de desinformación, y siento que no deben de fomentar ese tipo de comentarios porque se supone que promueven la equidad de género y todo eso, pero ay, yo no me voy a pelear, no voy a decir nada porque es entrar en dilemas, y de verdad mi salud mental no está tan bien para andar discutiendo con gente que no entiende, la verdad. Química, pero por ejemplo, el síndrome de Turner no es de talla baja. ¿Mande? De talla baja, no sí, es de talla baja, pero lo que pasa ahí es que esta chica tiene otro tipo. Recuerda que el síndrome de Turner puede tener varias fases, entonces puede tener de otro tipo, entonces pues creo que era otro tipo de síndrome. Recordemos que donde la mujer tiene más fuerza que una mujer normal por el incremento de la testosterona, y legalmente esta chica es mujer, y de verdad, nació como mujer y es mujer. Ok, Correctamente sería biológicamente es mujer, ¿no? así es. Sí. Pues es que de verdad yo no voy a entrar en dilema con mis compañeros de trabajo. Sí, para no entrar en conflictos. No, de verdad, es increíble. Yo sé que a veces nos verán, ustedes me verán que tengo cara de niña, pero no, a mí me gusta estarme informando de las cosas que pasan. O sea, no es que yo lo vi en una página que no tiene información verídica. O sea, es que es para darse de topes contra la pared. Pero bueno. Ok, la prolactina. Normalmente la prolactina es la hormona que estimula la glándula mamaria. Normalmente en casos de embarazo, pues obviamente las concentraciones se van a elevar mucho más que normalmente que no estarían activadas. Normalmente también la prolactina podría ser un marcador de cáncer de mama. A la hora de que llega a producirse leche o algún líquido, es correcto
hacer una prolactina, y normalmente también a los hombres que secretan leche es un marcador también que podrían llegar a tener cáncer de mama. Normalmente si se va a elevar puede interferir con la producción de hormona luteinizante y producir obviamente afecciones también del síndrome de ovario poliquístico. Ok, en mujeres no embarazadas pues obviamente va de 5 a 40 nanogramos, o sea, es muy pequeñísima la concentración, por eso no producimos leche. En el embarazo pues obviamente se dispara hasta 400. El incremento puede ser por una falla hipoficiaria o por un hipotiroidismo, pero también se puede, actualmente se puede pues hacer como, ¿cómo les diré? Como normalmente ya con la actualidad del síndrome de ovario poliquístico ya hasta ahora están diciendo que se altera la prolactina va a interferir con la producción de hormona luteinizante. Ok. La hormona gonadotropina coriónica humana, pues obviamente es un marcador temprano de embarazo, normalmente producida por una cosa que se llama trofoblasto. Recordemos que hay una cosa que a la hora de que hay una fecundación, pues obviamente se hace una célula aparte, o sea, se hace una célula hija a partir de 2 células, y pues obviamente va pasando por diferentes fases del embarazo, y pues obviamente el trofoblasto es ya esta parte, ya se podría decir que es ya la célula que está produciendo hormona gonadotropina coriónica humana. La placenta también, recordemos que la placenta es aquella donde voy a guardar a mi trofoblasto ya cuando tengo el pequeño feto que está ahí, y la glándula hipófisis también es productora de la hormona gonadotropina coriónica humana. El estudio para embarazo solo detecta la fracción beta, que es específica, normalmente que la podemos hacer a través de una prueba de cromatografía, de una prueba casera, pero si un hombre, como vulgarmente lo decimos, está embarazado, pues obviamente es desgraciadamente un cáncer testicular. ¿Por qué? Porque recordemos que un hombre no puede estar embarazado, y si sale positiva la prueba es un marcador temprano también para cáncer testicular. Y esa es una pregunta de examen también. Ok. No, como les decía, la hormona gonadotropina coriónica la podemos encontrar en orina por inmunocromatografía. El análisis se realiza por métodos inmunoquímicos. Normalmente cuando una persona se hace una fertilización in vitro, lo que le están monitoreando a esa persona es su hormona gonadotropina. Dependiendo de cierto parámetro, es cuando determinan si la persona va a estar embarazada o no. Valores mayores a 9 microunidades sobre mililitro en sangre confirman embarazo y se incrementan en el primer trimestre de la gestación. O sea, recordemos que con cada trimestre la hormona gonadotropina coriónica humana pues obviamente se va disparando hasta que llega a su pico después del tercer trimestre de embarazo. Ok. Después de estar viendo el síndrome de Kallmann pues obviamente es un hipogonadismo hipogonadotrópico idiopático. Es una forma más común del hipogonadismo ocasionado por la deficiencia de hormonas liberadoras de gonadotropinas hipotalámicas, y normalmente que voy a ver en un síndrome de Kallmann es ausencia o escaso desarrollo sexual debido a la deficiencia de hormonas sexuales. O sea, no tengo ni pene, no tengo ni vagina, o sea, no hay desarrollo de estos órganos sexuales. Y no hay deficiencia de las hormonas sexuales en esteroides y niveles bajos de gonadotropinas hipoficiarias, como es luteinizante y folículo estimulante, además de infertilidad. Normalmente en versiones anteriores del examen preguntaban cómo se veían estas hormonas. Veían niveles bajos o niveles altos, y después venían niveles bajos, y no es cierto, venían, o sea, ahorita se las voy a leer. Ok, dice, un paciente de 25 años presenta anosmia, alteración del volumen testicular, disfunción eréctil, azospermia y diagnóstico probable síndrome de Kallmann. ¿Cuáles son los resultados de las determinaciones hormonales realizadas que apoyan en el diagnóstico? Hormona liberadora de gonadotropina no detectable, luteinizante no detectable, folículo estimulante no detectable, y la siguiente opción es gonadotropina liberadora.
hormona liberadora de gonadotropina normal, luteinizante normal, folículo estimulante normal y testosterona normal. La siguiente dice, pues obviamente que son niveles aumentados. ¿Por cuál se irían ustedes? La primera. Sí, la primera. O sea, es un hipogonadismo hipogonadotrópico idiopático que obviamente es alteración de estas hormonas sexuales y que obviamente normalmente ciertos equipos no me van a detectar estas hormonas. Ok. El síndrome de ovario poliquístico. En el examen vienen como 4 preguntas y es la misma respuesta. El síndrome de ovario poliquístico normalmente es que se podría decir que tengo maduración de folículos que se va a liberar y va a haber maduración del cuerpo lúteo, hacerse lo que se hace normal en una menstruación y lo que hace el síndrome de ovario poliquístico es que el desarrollo de estos folículos maduros, pues obviamente se van a quedar en el ovario y pues obviamente esta irregularidad pues puede ser causado por diferentes cambios, pues obviamente por diferentes patologías, como lo es el hirsutismo. El hirsutismo es la presencia de vello no deseado en la cara, manifestaciones cutáneas como hiperandrogenismo, pérdida de cabello, acné, irregularidades menstruales y obesidad. Y normalmente el síndrome de ovario poliquístico es un diagnóstico de exclusión y por lo tanto debe diferenciarse de los cambios fisiológicos. Normalmente también se debe correlacionar con cierta resistencia a la insulina y que voy a diagnosticar un perfil hormonal completo donde voy a ver testosterona total, la LH va a estar aumentada y la folícula estimulante va a estar disminuida, ¿vale? O sea, es de las preguntas que vienen del examen del síndrome de ovario poliquístico. Ok, dice, una mujer de 23 años acude a ginecología debido a que presenta periodos menstruales irregulares, más de 34 días entre periodos, menorragia, algunos cambios que presenten es un incremento de peso, crecimiento de vello facial y corporal, así como acné. El médico tratante considera que se trata de síndrome de ovario poliquístico, por lo que envía al laboratorio a realizarse un perfil hormonal para confirmar la sospecha. ¿Qué hormona se encuentra alterada en este padecimiento? Luteinizante, folículo estimulante o prolactina. ¿Por cuál se va? Luteinizante. Luteinizante, así es. Luteinizante. Así es. Ok. En el copro, yo sé que a nosotros los químicos siento que es novatada de nuestros jefes o no sé, nos odian, no sé. Pero en el copro, pues obviamente se ven cosas también muy bonitas como los parásitos. A mí me gusta mucho parasitología, pero el copro no me gusta. Es un área que no es de mi agrado, pero bueno, ok. Vamos con las condiciones preanalíticas que sí les llegan a preguntar ciertas cosas de las condiciones preanalíticas. No hay condición especial para recolectar un coprológico, solo si se va a hacer alguna prueba especial como glicoforinas o algo así. Sí hay ciertas condiciones, pero eso es mucho más avanzado y no les preguntan en el examen. Siempre se va a recolectar en un frasco limpio, de boca ancha, libre de jabones o agua. Recordemos que a nuestros pacientes que les encanta hacer, agarrar las heces directo del baño y pues obviamente ya vienen contaminadas con agua y orina. No, eso no se debe hacer porque se debe hacer una deposición directa del tamaño de un mes, pero recordemos que a nuestros pacientes no les gusta hacer ese tipo de cosas y pues mandan la muestra llenísima y pues de más. Las muestras diarreicas se deben analizar inmediato y pueden refrigerarse a 4 grados por 24 horas sin conservadores. Normalmente cuando yo voy a hacer conservación de una muestra de copro es porque vi algún trofozoito, algún quiste, algún parásito. Entonces, pues ahí sí ya voy a agregar ciertos conservadores. En el examen macroscópico, pues obviamente hay otra cosa. Hay una pregunta en el examen que dice lo siguiente: ¿cuál es la diferencia entre un coprológico y entre un coproparasitóxico? Recordemos que el coprológico va a medir qué fisiología, ¿no? pH, se podría decir metabolismo de ciertas
como azúcares reductores también, o sea, evalúa el metabolismo, que tan bien está nuestro metabolismo, y el coproparasitoscópico, pues nada más medimos pH y pues directamente se observa el microscópico en búsqueda de parásitos. Esa es otra pregunta de examen. Y normalmente no les preguntan color, pero a mí sí me gusta saber de qué color es las heces. Cuando es de color negro, normalmente es sangrado de tubo digestivo superior, normalmente o consumo de hierro, ciertos hierros, carbón activado o antiácidos de bismuto. Y los más comunes que llegan a causar las heces de color negra o carbón, literalmente es el peptobismol, que recordemos que tiene un color rosa espantoso. ¿Qué otro? Pues obviamente el Riopan, pero el Riopan tarda más tiempo en que se pongan de color negro las heces, ¿sale? Y después, pues obviamente tenemos el color rojo de sangrado de tubo digestivo inferior, consumo de betabel, colorantes o ciertos medicamentos que me puedan llegar a pintar las heces de color rojo, amarillo pálido o blanco, o alguna obstrucción biliar. Recordemos que la obstrucción biliar es por la famosísima creación de estos cálculos biliares, que son, ¿por qué? Recordemos que los cálculos biliares pueden estar formados tanto de bilirrubina como de colesterol, y obviamente es por exceso de comer comida con grasa. El verde, pues obviamente presencia de biliverdina, normalmente es en pacientes que ya tienen esta obstrucción biliar y ya les reventó la vesícula. Consumo de vegetales verdes o ciertos antibióticos también pueden llegar a haber este tipo de padecimientos. El examen macroscópico, pues obviamente como lo voy a ver, la forma y la consistencia, normalmente en un examen coprológico sí se podría llegar a ver. Si tengo heces delgadas, constricción intestinal, que son colitis, tumores y divertículos. Los divertículos, pues que son bolitas de popo que están pegadas a la mucosa del intestino delgado. Y cuando voy a ver heces espumosas, desórdenes pancreáticos, obstrucción biliar, también podría ser presencia de mocosangre, disentería, infecciones gastrointestinales, estreñimiento. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando estamos estreñidos, normalmente los músculos de la parte del ano lo que se hacen es lastimarse por la dureza de este tipo de heces. Los tumores malignos en tracto gastrointestinal y también algunas parasitologías pueden llegar a causarme presencia de moco o sangre. Luego viene el examen bioquímico, que es el pH, útil para identificar trastornos de la digestión. Recordemos que tenemos una popó superalcalina que va de 6.8 a 7.2. Siempre se va a analizar con tira reactiva. Recordemos que como buenos químicos siempre hay pobreza y se corta la tira reactiva para evaluar el pH de las heces. La acidez revela absorción deficiente de azúcares y se confirma con prueba de azúcares reductores, que la prueba de azúcares reductores va a determinar si soy celíaco o no. El celíaco es la persona que es intolerante al gluten. Y también viene una pregunta acerca de lo de la intolerancia a la lactosa, también viene. Y la alcalinidad, pues obviamente por exceso de proteínas, deficiente digestión, y se confirma con pruebas de función pancreática, que son dos, amilasa y lipasa. Ok. La sangre oculta en heces, pues obviamente todos conocemos la sangre oculta en heces, se hace con una prueba de guayacol, y literalmente en el examen vino una prueba de guayacol, hasta te da la pista de que se pintó de color azul el papel filtro. Ok. Es presuntiva de una úlcera gástrica. Y hay otra pregunta bien interesante aquí. En el examen coprológico, el paciente debe restringir el consumo de carnes rojas, verduras crudas, hierro y vitamina C. Sale para determinar una buena sangre oculta en heces. Y lo que pasa en la reacción de Guayacol es lo siguiente. Se une con la reacción de Guayacol con la hemoglobina que está presente en las heces. Por eso se le llama sangre oculta, porque no la podemos ver macroscópicamente, lo que produce una coloración de color azulada, como la conocemos. La prueba inmunoquímica pues es costosa, rápida y muy específica, y lo que pasa cuando les mencionaba lo de las glicoforinas es que en la unión de anticuerpos a la glicoforina de los eritrocitos, recordemos que esta glicoforina que tienen los eritrocitos en su membrana se va a pegar con anticuerpos específicos. Y actualmente, ¿cómo se hace una prueba de sangre oculta en heces? Con una tira reactiva, como si yo estuviera haciendo VIH,
como si estuvieran haciendo Zika, COVID o cualquier tipo de cosas. Ahora viene el reactivo en un botito, trae su buffer y ya le pones ahí tu dilución de heces y ya puedes ver si tienes sangre oculta en heces positiva o negativa. Ok, los azúcares reductores, pues obviamente es evaluar la capacidad de digestión de carbohidratos. Determino si soy una persona que es intolerante a la lactosa o con enfermedad celíaca que son intolerantes al gluten. ¿Alguna vez habían escuchado hablar de la enfermedad celíaca? Una persona que es intolerante al gluten pues no puede comer ni el delicioso pan, ni cualquier cosa que tenga gluten. O sea, normalmente ciertos granos que nosotros llegamos a comer podrían llegar a contener gluten. Entonces, una persona que es intolerante al gluten, pues obviamente se llega a hinchar. Hay un montón de cosas, un montón de factores también. Y obviamente también los azúcares reductores determina que son intolerantes a la lactosa. Ok, en el examen viene la fisiopatología de una persona intolerante a la lactosa, que ahorita se lo voy a presentar en un momentito más. Ok. Bueno, una persona que es intolerancia a la lactosa se va a correlacionar con un pH bajo en heces, o sea, voy a tener una acidez en las heces. Y hay una cosa bien interesante, aquí me voy a salir tantito para irme a la diapositiva que agregué. Ok. Una persona que es intolerante a la lactosa, pues no pasa lo que pasaría con una persona que es tolerante a la lactosa. En vez de hacer esa formación de lactosa-lactasa, voy a ver y va a producir glucosa y galactosa y no va a haber esa inflamación, o sea, es un fenómeno osmótico de fermentación bacteriana. Adelante. Lo escucho. Perdón, fue de interés. Ok. Pues obviamente una persona que tiene hipolactasia, que normalmente es el término correcto, pues no va a haber se podría decir que la conversión de esta enzima de la lactosa a lactasa, producción de glucosa y galactosa, lo que va a hacer es lo siguiente, en vez de producirse lactosa, pues voy a agarrar el agua del intestino, la lactosa más las bacterias que tenemos, o sea, el microbioma, va a producir ácidos orgánicos como son hidrógeno, dióxido de carbono y metano, gases, agua y obviamente son síntomas de intolerancia a la lactosa que nosotros normalmente producimos. O sea, ¿qué hace? La intolerancia a la lactosa es un fenómeno osmótico de fermentación bacteriana, o sea que en vez de que viene la leche, que obviamente no pedimos nuestro Starbucks sin leche deslactosada, pues obviamente tenemos esos famosísimos síntomas que vemos en una persona que es intolerante, se inflama, pues obviamente tiene un montón de gases, tiene diarrea, literalmente a la hora de que se degrada esta lactosa, o sea, no se degrada lactasa y no produce absolutamente ningún síntoma, pero también en el examen coprológico se hace una cosa que se llama grasas o esteatorrea. Esto es una pregunta de examen, recolectar heces durante 3 días consumiendo 100 gramos de lípidos, ya que hay variación en la eliminación de grasa. Se podría decir que voy a mandarse un coprológico seriado. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestra eliminación de grasas fisiológicamente no es la misma conforme vamos consumiendo grasas.
Entonces, esa es una preguntita de examen que también llega a venir en el examen. Se realiza evaluación microscópica con colorante de Sudan 3, también esa es pregunta de examen, que tiñe las gotas de grasa de color café oscuro y se puede cuantificar la grasa en heces con la técnica del estatocrito. Okay. Normalmente un estatocrito se hace a partir de una cosa que se llama, tiene el mismo fundamento de una velocidad de sedimentación globular, se pone a reposar un capilar o de esta mezclita de heces, y cuando hay presencia de grasa, pues obviamente se llega a ver como si yo tuviera una muestra lipémica. Y abajo, o sea, arriba queda la grasa y abajo quedan las heces. ¿Sale? Ok, en el examen microscópico, pues obviamente voy a ver leucocitos fecales, aparecen en diarreas infecciosas, colitis ulcerativa y disenteria. La disenteria es presencia de neutrófilos y también cierta presencia de inflamación. La tinción en fresco se puede hacer con azul de metileno o con yodo. Yodo Lugol también se puede realizar de una manera normal. La tinción con muestra en secón por Wright o Gram para ver estos neutrófilos, y se puede determinar la presencia de leucocitos mediante técnicas inmunoquímicas que detectan lactoferrina y esterasa leucocitaria. Ok, ustedes están viendo aquí normalmente neutrófilos y algunos leucocitos fecales. ¿Alguien me podría decir qué son estas estructuras que estamos viendo aquí? Parecen eritrocitos. ¿Mandé? Parecen eritrocitos. Eritrocitos, pero están más grandes que los Son eritrocitos. gotas de grasa. Sí, alcancé a ver. ¿Mandé? ¿Son gotas de grasa? No. Hay una característica bien importante, chéquenle aquí. Son levaduras. Levaduras. Levaduras, ahí está. Recordemos que los eritrocitos se ven muy diferentes, ¿no? Entonces, pues, las levaduras tienen esa forma característica y lo que las determina, pues, obviamente es esa reproducción por fisión. Entonces, pues, obviamente, ahí las podemos ver. Las fibras musculares, pues obviamente evalúan la capacidad de digestión principalmente por enzimas pancreáticas. Al paciente se le va a pedir que incorpore en su dieta carnes rojas y se va a evaluar mediante la mezcla de heces con eosina en alcohol para teñir estas fibras. Normalmente las fibras musculares ya no se utilizan otro tipo de pruebas actualmente, pero en el examen sí lo llegan a preguntar. ¿Por qué? Porque llegan a preguntar al paciente, se le pidió que incorpore a su dieta carnes rojas, que se va a evaluar fibras musculares, y la observación debe realizarse de inmediato para evaluar la presencia de fibras rojas con estrías longitudinales y transversales. O sea, que voy a evaluar aquí es que no estoy digiriendo de la manera correcta la proteína y que se está yendo directamente esas fibras que tienen la mayoría de las carnes rojas, y obviamente se va a ver pues bien, así se ve una fibra muscular. O sea, es que no estoy digiriendo absolutamente nada estas fibras y pues obviamente se llegan a ir así como van, como las ingerimos y como se deshacen en el estómago, pero llegan a quedarse esas fibras y no se digieren de una manera correcta. Ok, como les decía, las grasas igualmente se observan como gotas de color marrón cuando se tiñen con Sudan 3. Es necesario contar el número de gotas presentes en la muestra, ya que esto se correlaciona con la severidad de algún padecimiento. También, obviamente, es para apoyar el diagnóstico del síndrome de malabsorción, y esa es una pregunta de examen. O sea, aquí es que te dicen que tienes síndrome de malabsorción y que vas a determinar a la hora de hacer un examen microscópico de las heces, y te trae 3 opciones, Sudan 3, no me acuerdo cuáles eran los otros 2, pero la mayoría de las veces es colorante de Sudan 3. Se recomienda comprobar corrosión pancreática, que es amilasa y lipasa. Recordemos que la amilasa se empieza a producir cuando empezamos a masticar alimentos, y la lipasa pues obviamente es un complemento de esta amilasa. Las grasas pues obviamente se pueden ver como gotitas de color marrón, como ustedes me decían, de esta parte. Y pues obviamente se va a contar y dependiendo del número de gotas de grasa que yo tenga, pero no es relevante para ese examen. Lo único que quiero que se aprendan aquí, pues obviamente es colorante de Sudan 3. Que voy a observar para sangre oculta, úlcera gástrica, cáncer de tubo digestivo y hemorroides, azúcares reductores. Recordemos que es la famosísima prueba de azúcares reductores, que
entre más se pinte de color café, pues obviamente estoy viendo de color rojo, pues obviamente intolerancia a la lactosa o gluten, las grasas con la falla pancreática, fibras musculares, falla pancreática o alteraciones en la motilidad intestinal, procesos infecciosos que voy a ver con los leucocitos o inflamación del tracto gastrointestinal. Normalmente, cuando hay un cáncer de tubo digestivo, pues obviamente es presuntivo para una úlcera gástrica. Y vamos con la espermatobioscopía. La espermatobioscopía, pues obviamente se va a recolectar por masturbación, se recolecta semen, debe de haber una abstinencia sexual mínima de 3 días, va a ser una recolección en un frasco estéril que se le va a proporcionar a nuestro paciente y darle las condiciones pertinentes para realizar el diagnóstico y que sea una buena muestra. Se debe de conservar a temperatura ambiente y protegido de la luz. Se recomiendan muestras con 1 a 3 semanas. Okay. Aquí hay algo bien interesante. Cuando estaba trabajando en clínica, porque actualmente no me dedico a trabajar en clínica, nos pidieron una espermatobioscopía y pues yo trabajaba en la otra sucursal de la ciudad. Se podría decir que yo trabajaba como en una comunidad, como si estuvieran normalmente, como si ustedes estuvieran en Xochimilco y pues yo estuviera hasta Miguel Hidalgo o hasta la Gustavo Amadero, pues así, como 1 hora de retraso, pues obviamente creo que es hasta, no es congruente de que una química se haya enojado porque no enviamos la muestra, o sea, la combi se hace 1 hora hasta llegar a Chilpancingo, entonces pues la muestra se hizo licuefacción y la química se enojó porque no encontró espermatozoides vivos, o sea, no hay las condiciones para hacerlo de la manera correcta. O sea, yo no entiendo por qué a veces no mandan a los pacientes a la matriz. ¿Por qué? Porque recordemos que debe hacer 1 hora para que se complete esta licuefacción y obviamente es hacerla de una manera rápida para que esta muestra sea y que encuentres cosas vivas. O sea, eso hasta a veces siento que no es correcto hacer una espermatobioscopía en una sucursal porque a veces no se tiene el material para realizar la espermatobioscopía ahí. Ok. El análisis, pues obviamente la muestra debe ser incubada durante de 20 a media hora a 37 grados antes de ser analizada y el tiempo de espera entre la emisión y el análisis es de 1 hora. Por eso les digo que es importante, que yo siento que en el lugar donde se vaya a procesar es donde se debe tomar este tipo de muestras y normalmente se recomienda realizar análisis solo a muestras con un volumen superior a los 1.5 mililitros para evitar errores en conteo. También, pues obviamente en la espermatobioscopía hay una cosa que se llama tinción de células germinales inmaduras. Estas células germinales inmaduras pues son células redondas no identificadas como leucocitos, incluyen espermátides, espermatocitos y espermatogonias. ¿Alguna vez alguien ha hecho una tinción para determinar células germinales inmaduras? No. No, Clinca. No, de verdad, o sea, yo sé que algunas cosas son desconocidas para nosotros y siento que no. Ayer mencionaba a una de las chicas que está tomando curso conmigo que siento que estas son cosas de patología que no deberían de incumbernos a nosotros porque nosotros vemos otra área, pero bueno, de verdad yo he aprendido cosas con el tiempo, con este curso. Entonces, pues obviamente, como les digo, las células germinales inmaduras son células redondas no identificadas como leucocitos, incluyen espermátidos, espermatocitos y espermatogonios. ¿Y con qué voy a teñir estas famosas células? Con una tinción de peroxidasa. Normalmente estas pueden ser diferenciadas por los leucocitos por características citológicas y por ausencia de peroxidasa. Normalmente cuando yo tengo presencia de peroxidasa las voy a ver de este color. Esto normalmente es otro tipo de células, pero una célula germinal inmadura, pues obviamente espermátides, espermatogonias, espermatocitos se pueden llegar a ver de este color azul característico. ¿Sale? O sea, están las más redondas que ustedes pueden llegar a ver aquí, son aquellas células que yo voy a hacer, que son células germinales inmaduras. Ok. La tenosospermia pues también obviamente viene en el examen, se determina cuando la movilidad de los espermatozoides se ve alterada. La OMS determina que la movilidad se divide en 2,
movilidad total, cuántos espermatozoides se mueven, y movilidad progresiva, cuántos espermatozoides son capaces de moverse y de desplazarse, y obviamente tenemos los que no tienen movilidad. Ok, la astenospermia para realizar un diagnóstico son los siguientes: valores inferiores al 40%, si se dan cuenta, la movilidad es mayor al 40% y la movilidad progresiva es mayor a 32%. Normalmente, cuando yo tengo astenospermia, ambos valores se van a disminuir y el análisis se realiza en una preparación en fresco. Recordemos que todas las preparaciones que se hacen en fresco para una espermatobioscopía se van a hacer en una cámara de Neubauer y se va a contar la cuenta de movilidad total y progresiva. Esta preparación en fresco, alguien me dijo de verdad en un curso que impartí anteriormente, dice, es que hay que hacer una preparación en seco. Y dijo, ¿cómo vas a hacer una preparación en seco si quieres ver cuántos se mueven y cuántos no se mueven? Entonces, pues bueno, nos llega a pasar de ese tipo de casos. Ok. La oligospermia es una causa de infertilidad masculina por un factor espermático. Hace referencia a la cantidad de espermatozoides. Puede ser leve, moderado y severo. Astenospermia leve, pues obviamente es cantidad, obviamente 14 a 5 millones, lo normal es mayor a 15 millones por mililitro, la oligospermia moderada de 5 a 1 millón y la oligospermia severa menor a 1 millón de espermatozoides. Ok. En el diagnóstico, pues les va a pedir les van a poner ahí un perfil y pues obviamente voy a encontrar folículo estimulante elevada y la prolactina va a estar disminuida, ¿sale? Recuerden que la oligospermia es por un factor externo, mala alimentación, que puede tener algún problema con las hormonas también, y pues obviamente vemos de estos tipos de alteraciones. Los valores de referencia, pues obviamente el aspecto debe ser nacarado. Recordemos que el aspecto nacarado es como si yo lo pusiera a la luz y se viera como con brillo. La licuefacción tiene que estar completa con 40 minutos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo veo a la hora de que estoy moviendo el frasco, pues obviamente ya no se mueva. Esa es la famosísima licuefacción. El volumen tiene que estar mayor a 1.5 para poder analizar. El pH es muy alcalino, se podría decir que es muy alcalino, la concentración es mayor o igual a 15 millones de células, la movilidad total es mayor a 32 y la vitalidad pues obviamente es mayor al 58%, la morfología mayor o igual al 14% normal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a ver ni cabezas de alfiler, que no los veo sin cola, o sea, es viendo cuántos hay por campo y con tanto cuáles tienen su morfología normal. Ok. El tamiz metabólico. En México, pues obviamente, gracias a la Secretaría de Salud, pues obviamente es un tamiz metabólico neonatal, útil para identificar condiciones hereditarias y de enfermedad. El tiempo ideal es entre las 24 horas que nació el neonato y los 3 días de nacimiento, pero puede hacerse antes de los 30 días, o sea, no hay ningún problema. Lo que les van a preguntar aquí es que qué cosa van a hacer el tamiz metabólico neonatal en una tarjeta de Guthrie, en un papel filtro, porque les pueden poner o la tarjeta o les pueden poner el papel filtro. Igualmente la tarjeta se transporta a temperatura ambiente protegida de la luz y del aire. Ok. ¿Qué se va a analizar? En diferentes espectrometrías de masas, cromatografía, técnicas inmunológicas y biología molecular. Un resultado positivo siempre requiere de pruebas confirmatorias. En México, el tamiz básico consiste en 6 pruebas y la amplitud es variable. De las pruebas que podemos detectar en el tamiz metabólico: hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de biotinidasa y deficiencia de 6-fosfato deshidrogenasa. Y siendo una recapitulación, la deficiencia de 6-fosfato deshidrogenasa, porque se puede ver afectado o Se desencadenado. escucha cortado, es mi internet. Se escucha un poco cortado. Se escucha bien. ¿Dónde me quedé para repetírselos?
¿Dónde me quedé? Desde la anterior. Ah, ok, sale. Ok. El análisis y las aplicaciones del tamiz metabólico pues, hace diferentes técnicas, entre ellas está la espectrometría de masas, cromatografía, técnicas inmunológicas y de biología molecular. Y recordemos que siempre que mi tamiz metabólico salga positivo, voy a requerir de pruebas confirmatorias. En México, el tamiz básico consiste en 6 pruebas y el ampliado es variable. Una de las enfermedades detectables pues, es hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de biotinidasa y deficiencia de 6-fosfatodeshidrogenasa. Haciendo una recapitulación rápida, recordemos cómo se llama la deficiencia de 6-fosfatodeshidrogenasa que puede estar desencadenada por el consumo de habas. ¿Fabismo? Fabismo. ¿Por el consumo de qué, perdón? ¿Mandé? ¿Por el consumo de qué, perdón? De habas. Ah, sí. Ok. La enfermedad de Wilson, en el examen viene otra enfermedad rara. Igualmente es acumulación de cobre en el hígado, primero y más tarde en el cerebro, donde ejerce un efecto tóxico y causada por una reducción de la excreción biliar del cobre. Lo que voy a ver en el diagnóstico es anillos de Kayer-Fleischer, porque se los dicen en la pregunta, la ictericia también, y la prueba que voy a determinar para hacer un diagnóstico confirmatorio de una enfermedad de Wilson es determinación de ceruloplasmina. Okay. Normalmente cuando está produciendo esta citotoxicidad el cobre es cuando la ceruloplasmina entra en acción y lo que hace la ceruloplasmina es como llegar a proteger este cerebro, pero como ya es demasiado cobre, pues obviamente ya la ceruloplasmina se eleva en factores muy grandes. Ok. Ya estamos por terminar ahorita, pero falta lo de las enfermedades genéticas, pero esto es bien importante. Recordemos los principales marcadores tumorales, entre ellos tenemos al antígeno carcinoma embrionario, que es para ciertos procesos neoplásicos, como es los pulmones, el colon, el recto y el mama, y el antígeno prostático, esa viene de cajón. La alfa-fetoproteína también, esa la llegan a preguntar, ese es de cajón. Luego viene la CA125 para ovario y endometrio, CA15-3 para mama y ovario, CA19-9 para páncreas y estómago, S100 para melanoma, S100, S significa skin, y HCG significa hormona gonadotropina coriónica humana para cáncer de testículo. Skin, S significa skin de piel y es para melanoma, pero los que vienen es el antígeno carcinoma embrionario, el antígeno prostático y la alfa-fetoproteína, pues son de las que vienen de cajón. ¿Vale? Ok. Yo sé que a veces una pregunta. vimos... ¿El alfa-fetoproteína sí es específico? Sí, la alfa-fetoproteína sí es específico para el cáncer para el hepatocarcinoma. Ok, gracias. Sí, o sea, las opciones te vienen siempre las mismas, ¿eh? Creo que es mama, estómago y hepatocelular. Ok. Bueno, continuamos. Los tipos de herencia, pues obviamente, normalmente en la prepa llevamos biología y vimos los tipos de herencia. En estos casos, pues obviamente presentamos la autosómica recesiva. Es una autosómica recesiva que se expresa solo en el homocigoto. Recordemos las características de un homocigoto. Una persona homocigota que tiene de característica que va a tener 2 alelos dominantes. O sea, es AA. Y un heterocigoto, pues obviamente solo son portadores de un alelo mutante que tienen un dominante y un recesivo. Normalmente una enfermedad autosómica recesiva tendrá las siguientes particularidades. La mayoría de los afectados tendrán progenitores no afectados, aunque en ambas partes son portadores del gen mutante, o sea que los dos son heterocigotos. Los progenitores no afectados pero portadores tienen este riesgo, el 25% de tener
hijos afectados, 50% de tener hijos portadores no afectados, o sea, pero que en su descendencia podrían llegar a tener hijos afectados, el 25% de tener hijos no portadores y por tanto no afectados. La mutación se expresa y se transmite en ambos sexos por igual. El 100% de la descendencia entre un individuo afectado y en un no portador, pues obviamente será portadora, porque recordemos que es heterocigoto y normalmente a veces los genes heterocigóticos pues tienen, podría ser que sea el gen dominante donde yo tenga esa alteración, y el 100% de la descendencia entre dos afectados siempre será afectada. Así se ve. Normalmente cuando yo veo una autosómica recesiva, pues obviamente hay una cosa que se llama consanguinidad, y normalmente cuando yo tengo esta parte, pues obviamente tengo aquí que son hombre y mujer afectado, y pues obviamente aquí pues voy a tener una mujer afectada. Recuerden que aquí no depende del sexo, aquí es tanto hombres y mujeres están afectados. Ok. La herencia mitocondrial, pues, ¿qué pasa con la herencia mitocondrial? Se debe a alteraciones en el material genético de la madre. Recordemos que las madres son las que nos heredan las mitocondrias, y como durante el desarrollo del cigoto las mitocondrias proceden del óvulo, esta enfermedad solo se transmite de madres a hijos, o sea, los dos pueden estar afectados, ¿sale? Si se dan cuenta aquí, obviamente la madre está afectada, aquí los hijos están afectados, y normalmente pueden ser ambos sexos, tanto hombres como mujeres. Pero vamos a lo interesante. La recesiva ligada al cromosoma X. No sé si habrán escuchado hablar de los Ares de Rusia. Los Ares de Rusia, pues obviamente vienen desde la reina Victoria. La reina Victoria era una persona que era portadora del gen de hemofilia. Todos sus hijos varones murieron muy jóvenes gracias a la hemofilia, y lo que hace, pues obviamente, es decir, solo las mujeres, podría decir que son portadoras, pero nunca se van a enfermar. Después, pues obviamente, su nieta Alexandra, la zarina Alexandra, se casa con el zar de Rusia, de los zares de Rusia, que se podría decir que tienen 4 hijas mujeres. Las 4 hijas mujeres son portadoras del gen y solo tienen un hijo varón, que es el Tsarevich Alexei. Alexei, pues obviamente solo es el único hijo que va a estar afectado por la hemofilia, y normalmente, obviamente si el Tsarevich Alexei hubiera estado casado con otra mujer, pues obviamente, desgraciadamente, sus hijos, si hubieran sido hombres, pues hubieran muerto de una manera trágica y de una manera joven. Pues obviamente la mujer es portadora, en este caso, la mujer es portadora, el hombre va a ser portador, o sea, el hombre va a estar afectado completamente, aunque yo no me hubiera casado con un hombre que no es portador de ninguna enfermedad. Aquí es recesiva ligada al cromosoma X, es el cromosoma de las madres. Recordemos que normalmente, como a mí me gusta explicarlo mucho con esta analogía de los Ares de Rusia. ¿Por qué? Porque yo no sabía que la reina Victoria tenía hemofilia. Trayéndonos un poquito ya la historia, si se dan cuenta, esa herencia se rompió. ¿Gracias a qué? Gracias, pues obviamente, a la variabilidad genética. ¿Por qué? Porque si aquí obviamente la princesa Ana hubiera tenido un hijo hombre, pues obviamente la princesa Ana de Inglaterra hubiera tenido un hijo hombre, normalmente su hijo hubiera muerto por hemofilia. ¿Por qué? Porque recordemos que la reina Victoria es su bisabuela de la reina Isabel. La reina Isabel, pues obviamente se casa con el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, que después, pues obviamente tienen a sus 4 hijos. Pues obviamente gracias a que entró el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, pues se pudo romper este paradigma de que las mujeres solo son afectadas, y pues obviamente estuvo mucho más interesante la variabilidad genética que tiene, o sea, la importancia de la variabilidad genética para que tus hijos no lleguen a salir portadores de una enfermedad mortal como lo es la hemofilia. Ok. Dominante ligado al cromosoma X. Es un rasgo o trastorno de manifestación dominante causado por una mutación en el gen del cromosoma X. Solo es en mujeres heterocigóticas, así como en varones semicigóticos que solo tienen un cromosoma X. Los varones afectados suelen presentar un fenotipo más severo que las mujeres
afectadas. Ok, aquí afecta a los dos, tanto mujer afectada y varón no afectado. Lo que hace es, pues obviamente, afectar al 50% y si se dan cuenta, la transmisión de la mutación del gen dominante ligado al cromosoma X, o sea, la mujer está afectada, pero el 50% de mi descendencia puede estar afectada, sea hombre o mujer. Si se dieron cuenta, la recesiva ligada al cromosoma X, pues solamente las mujeres son portadores y los hombres son los que van a tener la enfermedad, pero aquí no. Aquí lo que va a pasar, pues obviamente es que el 50% de la descendencia va a tener la enfermedad, y igualmente se da cuando la descendencia es lo mismo, que obviamente no distingue sexo, puede ser tanto hombres como mujeres que pueden estar ligados al sexo. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Yo sé que esto de las hormonas es algo pesado. Un poquito. Sí. Es ya cuestión de verlo ya con el cuestionario, a ver qué tanto. Sí. ¿Qué tanto aprendimos? Sí, así es. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, otra cosa que decir. No, química. Ok. No, química, gracias. Ok. Los estaría viendo el día martes con Bacter. También va a ser como 1:30 de Bacter, porque ahí me gusta irme lento. Ok. Muy bien. Química, una pregunta. Adelante. Oiga, ¿se puede en las clases ver sin internet? Si las descargas, sí. Ah, ok. Es que sabe qué? Que se me ha dificultado ver el Drive porque tengo muchas cosas en mi nube, o no sé, que la verdad no le entiendo mucho a la computadora. Entonces no he logrado ver muchas cosas. Por eso le preguntaba. ¿Sabes qué podríamos hacer? Que yo me descargue todos los archivos y no sé si aquí tus compañeros estén de acuerdo, y que yo se las mande al WhatsApp. Pero están muy pesados los videos, no sé si me deje mandarlos. Pues si se puede, aunque sea Yo sí quiero que me mande los videos, a mí me pasa lo mismo. Ok. Es que sabe que mañana, por ejemplo, yo tengo tiempo, pero estoy sin internet donde estoy. Ok. Entonces, pues déjame descargarte el video, el de hoy, y yo los descargo ahorita, y